Pues aquí estamos con todos ustedes, continuamos en Radio Ya, estamos en el programa Hispanidad, es un programa bueno, pues que en el que nos retrotraemos con don José Paparelli a recuperar un poco la memoria de esta España, de este mundo hispánico también, más allá de las fronteras peninsulares, bueno, pues que ha inundado culturalmente y ha creado también una imagen de marca. Tenemos a don José Paparelli al otro lado del teléfono. Muy buenos días, don José. Hola, muy buenos días. Te escucho entrecortado, ¿me oyes? Yo te oigo, sí. Perfecto, pues continuamos, don José. Bueno, estamos viviendo momentos realmente convulsos, ¿no? Estamos viviendo momentos globales convulsos que hacen pensar que esto no es una crisis local, no es una crisis solamente sanitaria, sino que nos ha metido, don José, en una situación de vital importancia, ¿no? Nos tenemos que recluir con nuestras familias, a veces solos, incluso también hay una posibilidad de que perdamos algún familiar cercano, alguna persona querida por esta crisis sanitaria que nos está obligando a reescribir un poco nuestra situación. Estamos viviendo como si fuera una película de zombies o de una invasión ultraterrestre, de esto que no podríamos imaginar que fuera posible, ¿no? Que se paralizara absolutamente la vida de nuestra civilización. Pues lamentablemente así es, José Luis. Mira, nosotros desde Victorial Hispánico, y bueno, yo tengo la gracia de poder ser portavoz de nuestra asociación, te proponemos reflexionar un poco acerca de lo que estamos viviendo, siempre con esa visión desde lo que es la hispanidad. Mira, son tiempos lógicamente de zozobra, hay mucho miedo y estamos viendo lamentablemente lo que es la muerte alrededor nuestro. Eso es concreto, eso es real. Son tiempos para reflexionar también, para pensar, junto a nuestros hijos pequeños y no tanto también. Todo el mundo, yo creo que es una situación que nos permite parar un poco la pelota a nivel metáfora futbolera y ver qué tenemos por delante. Son tiempos difíciles, sin dudas, son tiempos terribles que vemos que lamentablemente tenemos que vivir. Y tenemos esa sensación como de final, esa sensación de fin, que todo se nos acaba, que delante tenemos oscuridad. Y aparece lo que es la lucha por la supervivencia. Lo vemos en nuestras casas, hora a hora, día a día, ante esta situación de crisis del coronavirus, ¿no? Y esto se da tanto en España como en Hispanoamérica, en Europa y en el mundo entero. Esto es único. Estamos viviendo un proceso que es histórico, que no nos imaginamos jamás que íbamos a vivir y que estamos inmersos en ellos, claro, en este proceso histórico. No es la primera vez para el hombre que se ve con esta sensación de final, con tiempos oscuros. No es la primera vez, ni mucho menos, ni tampoco para los españoles. Y hoy te propongo una cosa, José Luis, que no hablaremos acerca de las gestas específicamente hispánicas, sino incluso mi propuesta y nuestra propuesta desde Victorial es hablar incluso hasta de un origen antropológico de nuestra identidad, que es previo incluso a la civilización, previo a las culturas, a los mitos fundacionales, incluso hasta la religión. ¿Qué te parece si hacemos un ejercicio, José Luis? Sí, por supuesto. Mira, yo te propongo una cosa, viajar con nuestra imaginación a través del tiempo. Intentemos hacer un viaje en el tiempo. Vamos a retrotraernos 10 años, 100, 1000 años, 10.000 años, 100.000 años atrás en la historia. Nos encontramos en lo que es la prehistoria. Por eso te hablaba de orígenes antropológicos. Y hacer esta reflexión acerca de lo duro que podía llegar a ser la vida del hombre o de ese homínido, antes de ser el hombre moderno que hoy conocemos, por estas tierras, porque en realidad, y lo duro, que le tocó vivir a estos primeros homínidos en esos tiempos. Fueron tiempos no duros, durísimos, dificilísimos, en lo que solamente se luchaba por la supervivencia. Pero había algo más allá, y que esto es importante, resaltarlo sobre todo hoy. Ese homínido, ese hombre primitivo, tenía dentro una llama eterna, una llama de búsqueda, de sacrificio, en pos del pervivir y el trascender. Pervivir
y trascender. Hago hincapié en esto de trascender. Sí. Y no por chauvinismo ni mucho menos, pero este primer hombre se encuentra aquí en España. Los primeros grupos humanos y los grupos humanos más antiguos de los que hay referencia están en nuestra península, José Luis. Vamos a Atapuerca. Claro, Atapuerca, muy fíjate, cerca de Burgos. tenemos ahí la cima de los huesos de Atapuerca, que es una especie de álbum de todas las especies humanas, prácticamente todas están ahí en ese sitio. Fue una especie de building donde cupieron todas en aquellas cuevas que debían ser fastuosas para la época, ¿no? Porque se sucedieron especies de humanos durante prácticamente millones de años, ¿eh? Así es, tú lo has dicho, José Luis. Mira, nos retrotraemos a este Pleistoceno medio, en donde esa especie homínida que por entonces se llamó Homo antecessor, estamos hablando de 800.000 años, están ahí en ese yacimiento de Atapuerca. Ahí como que se solapa, ¿no? Una especie homínida con distintas evoluciones humanas. Nos encontramos en esta presencia de homínidos en la Sierra de Atapuerca que supera el 1.000.000 de años. Encontramos a este Homo antecessor, que en realidad era un homínido, y que luego va a ser evolucionado en lo que sería los neandertales, ¿no? Los conocidos como neandertales. Aparece luego lo que sería el Homo sapiens, históricamente, o el hombre de Cromañón, y luego el sapiens sapiens, que podemos considerar al hombre moderno. Todas estas especies han pasado por allí, por la Sierra de Atapuerca. Han estado en esta península, en la península ibérica. Esto es una cosa muy importante a tener en cuenta. Imaginaros, es casi imposible, cómo podían sobrevivir estos homínidos, estos proto-hombres. Sería muy duro, habrá sido terrible la supervivencia por entonces. Entonces, esa prehistoria de la hispanidad, de España y del hombre mismo está aquí en nuestra tierra. Entonces, pensemos hoy lo difícil que nos toca afrontar esta situación. Pero pensemos también de que no ha sido la primera vez y que esa llama por sobrevivir está dentro de nosotros. Y estuvo acompañado desde siempre esa idea de trascendencia, porque en estas reservas, digamos, arqueológicas, vemos que el hombre también enterraba a sus muertos. Sí. El hombre tenía una conciencia de más allá. Si bien no se da con estos homínidos primitivos, sí se da lógicamente con los neandertales y con los cromañones, ¿no? Entonces, ese hombre primitivo, ese hombre prehistórico, ve en sus muertos que había otra cosa, había un más allá. Esto es importante resaltar, porque por un lado está, lógicamente, la vida, primero, ¿no? La supervivencia material, nuestras familias, nuestros hijos, pero siempre tenemos esa llama interior de idea de trascendencia, que hay otra cosa después de la muerte. Y eso es lo que llevó al hombre a sobrevivir en situaciones muy, muy, muy difíciles, incluso hasta más difíciles que de las que nos toca quizás vivir hoy por hoy. Claro. Eso es una situación realmente no comparable, ¿no? Pero fíjate que los estudios que se han hecho en torno a, por ejemplo, a Europa, hablan de que hubo como 30 o 40 grupos de humanos que estaban en una especie de clanes, de clanes tribales, donde no había más de 15 o 20, como muchísimo, 32 o 34 individuos, casi todos emparentados familiarmente. Fíjate que con esos 30 o 40 grupos de poco más de 20 o 30 personas, como mucho cada uno, se ha llegado a los tiempos actuales. Hemos tenido que pensar en un recorrido enormemente gigantesco de edades humanas hasta llegar a los tiempos actuales en los que sobrepasamos los 6.000 millones de habitantes en todo el mundo, ¿eh? Sí. Es un ejercicio tal vez no fácil, pero yo creo que es interesante hacer en estos días que tenemos de confinamiento, ¿no? Si el hombre aparece aproximadamente hace 2 millones de años, que se puede especular sobre el origen del hombre, pasaron 30.000 años en este periodo, digamos, que podemos hablar del Paleolítico, luego el Neolítico.
Y el hombre moderno que hoy conocemos aparece, digamos, procede de África Oriental, pasa a través de Europa y va poco a poco encontrándose con otras especies humanas, y hay una transformación y hay una lucha entre estas especies primitivas, y que lógicamente termina prevaleciendo lo que es el hombre moderno, el sapiens sapiens. Por entonces, bueno, el hombre se organizaba en hordas, descubre esa posibilidad de tallar la piedra, empieza a tallar la piedra. Estamos hablando más o menos de unos 30.000 años atrás. Talla la piedra, talla madera, talla huesos, construye herramientas, y el hombre se hace cazador y también pescador. Por entonces, el arma que descubre Homo sapiens para defensa y para caza es el arco. Descubre el arco y el fuego. Estamos hablando aproximadamente de unos 30, 20.000 años atrás. Entonces, ese fue el gran salto evolutivo del hombre, y que ese hombre, esa migración que entra en Europa, llega a los Pirineos, cruza los Pirineos, y cuando cruza los Pirineos, estamos hablando de nuestra tierra, estamos hablando de España, y ese hombre primitivo, vemos por ejemplo que ha dejado una huella hermosa, increíble, en tiempos difíciles de supervivencia. Y vemos que ese hombre descubre lo que es el arte, descubre lo que es la pintura y esa idea del más allá. Y eso lo tenemos, José Luis, muy, muy cerca de Santillana del Mar, en Cantabria, en las cuevas de Altamira. Claro. Las cuevas de Altamira que fueron descubiertas por casualidad, la hija de un explorador se metió y vio ahí entre la tiniebla de esa cueva, o esas figuras de bisontes y demás. Eso es un patrimonio de la humanidad que es inconmensurable, ¿no? Vemos esos bisontes dibujados, esas figuras rojizas. Hay aproximadamente unas 150 figuras que están pintadas en la cueva y que tienen 14.000 años de antigüedad. Y fíjate que, José Luis, que reflejan, imagínate cómo vivía ese hombre, ¿no? En cuevas, la vida duraba muy poco por entonces, solamente se sobrevivía, pues se buscaba el alimento, pero esa llama eterna de la trascendencia se ve reflejada justamente en esta obra de arte, ¿no? De las cuevas de Altamira. Ahí se refleja y se transmiten y comunican a través de la pintura lo que veían, su mundo, el mundo que tenían a su alrededor. Por eso están esos animales, se ven esas escenas de caza, y que esa supervivencia siempre también estuvo ligado a lo trascendente. Ahí aparece justamente ese reflejo y esa trascendencia que deja pintada en la piedra ese hombre primitivo, y que y ellos jamás se hubieran imaginado de que hoy nosotros pudiéramos estar hablando de esto, y que dándole esa importancia que hoy por hoy yo creo que nos hace muchísima falta en estos tiempos tan duros que nos toca vivir. Siempre ligo eso, ¿no? Esa lucha por lo material, esa lucha por la supervivencia, con esa idea de lo trascendente. Esos muertos que tenían esos hombres primitivos, veían que los enterraban con sus utensilios, los enterraban con sus armas, los enterraban con sus arcos, con sus flechas, con sus espadas, y ellos imaginaban que ellos volaban con sus espíritus hacia la eternidad. Por eso los enterraban, y era una manera de mantener su recuerdo. Y esto está relacionado con esa idea de lo que es la religión, directamente, ¿no? Efectivamente, hay una parte, don José, trascendente. Pues don José Paparelli, portavoz de Victorial Hispánico. Bueno, esta asociación que tiene como fines la preservación del patrimonio cultural, la historia, las tradiciones y los valores de unión entre España y las naciones hispanoamericanas. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Muchísimas gracias a vosotros, y cuidaros y pensar siempre en esto, que los tiempos oscuros se vencen, y que nos encontrarán de pie luchando frente a la adversidad. Siempre, eso está en nuestro ADN de la hispanidad. En un momento oscuro, efectivamente. Muchas gracias, don José Paparelli. Bueno, la página, por si alguien la quiere acudir a ella, es victorialhispánico.org. Muchas gracias, don José.